Bien, quiero compartirles la palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 12, y dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que en este lugar hay un ámbito de tu presencia, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú en esta noche hablando a nuestros corazones, ministrando los corazones, Padre, que esta palabra, Señor, que sé que viene de tu trono, Padre, que ha estado ministrando mi corazón en estos días, que también pueda ser impartida a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que todos podamos ser llenos, Señor, de esto nuevo, de este renuevo que quieres traer sobre nosotros, sobre la iglesia. Padre, que este sea una noche de rompimiento de estructuras, de rompimiento de esquemas, para que podamos, Padre del cielo, ser impartidos de esa persona gloriosa, Señor, que tú eres y que te quieres revelar a nosotros de una manera tan importante y tan diferente. Padre, toma el control de todas las cosas. Yo declaro que a partir de este momento eres tú, Espíritu Santo, ministrando, Señor, en cada silla, en cada asiento, ministrando cada corazón por causa, Señor, de lo que quieres provocar en el corazón de tu iglesia. Padre, que así, Señor, como has venido trabajando, Señor, en nuestros corazones, que hoy también podamos, Señor, recibir como cuerpo de Cristo este bálsamo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Quiero contarles una historia de una familia bastante famosa y bastante numerosa, que era la historia de los hijos de Jacob, ¿sí? Un hombre bastante importante, creo que dentro de la Biblia, dentro de la palabra, que marcó la historia. Y a partir de él, cómo fue tan importante para el corazón de Dios, que a partir de él fue que Dios puso nombre a toda una nación que después se llamó Israel. ¿Sí? Dios tuvo que cambiarle el nombre a este Jacob. Pero puntualmente quiero hablarle de la simiente de Jacob, ¿sí? De este hombre que tuvo que trabajar arduamente para conseguir el anhelo de su corazón, que era su esposa, el cual fue engañado y bueno, sufrió una serie de situaciones que obviamente que venían por causa de la iniquidad que él traía. Pero hoy me quiero enfocar en la historia de un hombre que es muy importante para nosotros como figura profética, que es José. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar del profeta José, del soñador de sueños, de este hombre que creo que se caracteriza por ser muy procesado? ¿Sí? Dice la palabra que José era un hijo de Jacob, pero que le nació en su vejez, cuando Jacob ya tenía unos cuantos años. Entonces, como que de alguna manera ocupó un lugar importante en la vida de Jacob. No es que Jacob no quisiera al resto de sus hijos, él tenía 11 hijos más, ¿sí? Perdón, hasta esa altura todavía tenía 10 hijos, ¿sí? Pero cuando nació José, que era el hijo de la esposa que él más amaba, ¿sí? Porque también amaba a Lea, pero era el hijo de la mujer de la cual se enamoró perdidamente, que estuvo años sin tener hijos, y de repente el Espíritu Santo visita el vientre de Raquel, queda embarazada y nace José. Entonces José logró cautivar el corazón de su padre Jacob, ¿sí? Y él pasaba mucho tiempo con su papá, hasta que fue tanto lo que José logró hacer en el corazón de su papá, que él le regaló un manto, una túnica de muchos colores. Pero lamentablemente ese manto, esa túnica, en vez de ayudar la relación familiar, sirvió para generar muchas envidias, muchos celos que tenían los hermanos de José por causa de que José tenía esa túnica y porque el resto de los hermanos no la tenían. Entonces empiezan a suscitar una serie de conflictos familiares, aparte por el carácter que tenía José. Sí, según lo que la Biblia cuenta, él era un soñador y era de esas personas que contaba todo lo que soñaba. Entonces, obviamente, que capaz que si yo me paro en este lugar y digo, ay, hoy Dios me habló y vino y me dijo que me iba a regalar,
no sé, ¿qué me puede regalar? Unos anillos, unas joyas, y capaz que si vos estás pasando un problema económico y yo te vengo con eso, como que te va a molestar en tu corazón. Entonces, por eso es que muchas veces las cosas buenas que Dios nos habla no tenemos que andarlas publicando con cualquier persona, sino que tenemos que saber con quién hablarlas, ¿no? Pero José era un soñador. El tipo, todo lo que Dios le mostraba, él lo hablaba, lo anunciaba. Ay, no, yo tengo este sueño, Dios va a hacer tal cosa conmigo, y como que wow. Entonces eso hacía que los hermanos lo miraran todavía con más desprecio, con más ganas de querer ahorcarlo, de querer terminar con su vida, por causa de que veían que en José había algo diferente. Entonces cuenta la historia que en un momento Jacob da la orden a sus hermanos de que fueran a trabajar a Siquem, a un pueblito que estaba por ahí cerca, a un lugar donde había mucho ganado, habían muchas ovejas, y los hermanos se van. Y luego le dice, José, por favor, ¿te puedes fijar si es que realmente tus hermanos están ahí? ¿Por qué? Porque José se había convertido, como era el regalón del papá, se había convertido en el chusma de la familia. Entonces, cualquier cosa que se mandaban sus hermanos, iba y se lo contaba al padre, y iba y llevaba. Y obviamente que eso también hacía que la bronca de sus hermanos fuera aumentando. Entonces Jacob manda a José, le dice, anda a fijarte si tus hermanos están ahí en Siquem y cómo les está yendo. Y va José a ese lugar, y resulta que cuando llega a Siquem no estaban ahí sus hermanos, sino que se habían ido a otro lugar llamado Dotán, ¿sí? Y ahí es donde comienza todo un conflicto, hasta que, bueno, no les quiero arruinar el fin de la película, pero creo que la mayoría se sabe la historia, que terminó siendo vendido por sus propios hermanos a los ismaelitas, a un pueblo enemigo de los israelitas. Entonces, quiero en esta noche que el Señor me ayude a poder ministrar cómo el Señor me mostró esta palabra y cómo de alguna manera Él quiere enseñarnos ciertas cosas para que podamos alcanzar promesas. Creo que muchos de nosotros muchas veces nos hacemos preguntas de por qué Dios no responde, por qué Dios, si yo he diezmado, ofrendado, por qué Dios todavía no suelta la provisión económica como me la prometió, si yo he estado orando y he estado trabajando en ciertas cosas, esforzándome, por qué todavía no puedo lograr la restauración familiar, la restauración matrimonial, en fin, como sea. Y creo que una de las cosas que debemos entender es que a veces no solamente cuenta nuestra fe, no solamente cuenta la intención ni el esfuerzo de nuestro corazón, ni tener un espíritu violento, ni un espíritu intercesor, sino que hay cuestiones que pasan por el corazón, ¿sí? Y yo creo que en esta noche creo y siento que acá en el ambiente hay algo diferente, porque el Espíritu Santo quiere ministrar nuestros corazones, porque a veces como hijos de Dios nos enfocamos tanto en esto de la fe, del creer, y sí, amén, aleluya, pero nos olvidamos de cosas tan simples como mantener un corazón limpio, un corazón sano, no solamente delante de Dios, sino que entre nuestras familias, entre nuestro entorno. Entonces, quiero contarles un poco cómo el Señor me enseña a mí esta palabra, y que Dios me ayude a poder impartir el corazón de Dios a través de la palabra, cómo Él siente esta historia como si Él fuera el padre, Jacob, ¿sí? Este Jacob que tenía todos sus hijos y los amaba a todos por igual, pero había uno que era diferente, que era especial. ¿Y por qué José era especial? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que Dios trata a unos mejor que a otros? No, la diferencia de José y sus hermanos era que José pasaba tiempo con su papá. Y el hecho de pasar tiempo con su papá lo hacía una persona diferente, y hizo que él de alguna manera fuera subiendo niveles hasta alcanzar ese manto de diversos colores. Entonces, muchas veces nosotros luchamos en medio de la sociedad con gente que no nos cae bien, con gente que no le caemos bien, y tenemos dos opciones en realidad: o vivir continuamente amargados, vivir continuamente en esta lucha, en esta rivalidad, o simplemente poder alcanzar el corazón de Dios, arrebatarlo de su presencia y poder establecerlo en el nuestro. Entonces, comienza el versículo 12 diciendo: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre, ¿sí? Y ahí fue donde Jacob les manda la instrucción específica a sus hijos a que vayan a Siquem. ¿Por qué los envía a Siquem? Porque Siquem significa porción, y era un lugar donde ellos iban a alcanzar herencia. Y todos nosotros, los que estamos en este lugar, tenemos un Siquem asignado por Dios, una porción de herencia, un lugar que es nuestra asignación. Cuando Dios te asigna algo, nadie te lo puede arrebatar.
¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te da algo, apartó algo desde antes de la fundación del mundo, que es solo para ti, aunque te tardes un poquito, nadie te podrá arrebatar eso. Entonces Jacob manda a sus hijos, ¿sí?, a que vayan a ese lugar de Siquem, para que era el lugar donde iban a empezar a trabajar para tomar su porción, su herencia. Pero lamentablemente, cuando Jacob manda a José a inspeccionar a sus hermanos, se da cuenta que sus hermanos no estaban ahí, ¿sí? Dice la palabra que le dijo, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí, Señor. José había sido enviado a ellos no como un inspector, no como un supervisor, sino que había sido enviado para lograr un trabajo en equipo. Y nosotros acá, cuando la palabra nos enseña de la palabra enviar, habla de una comisión, que tenemos una comisión de parte de Dios para hacer algo en esta vida. ¿Cuántos saben que no estamos en la vida al pepe, como se dice, sino que estamos para hacer algo en la vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que ya están haciendo ese algo? Y algunos están tratando de descubrir qué hago, ¿sí? Pero todos nosotros fuimos enviados para hacer algo, pero ese algo jamás, y escúchame bien esto, jamás lo vamos a alcanzar solos. Amén. Dios asignó equipos, Dios asignó trabajo en equipo. Y cuando hablo de un equipo, te hablo de una congregación, te hablo de una empresa que tiene que funcionar como un equipo, te hablo de una familia que tiene que funcionar como un equipo, como un matrimonio que tiene que funcionar un equipo. Y en un equipo no pueden haber rivalidades, en un equipo no pueden haber competencias, en un equipo no pueden haber celos, no pueden haber pleitos, disturbios por cuál es mejor que el otro, o demostraciones de poder, demostraciones de virtud. Cuando yo sé que el otro está brillando mucho, bueno, ahora voy y empiezo a brillar yo. En un equipo esas cosas no existen. Entonces, cuando Jacob manda a su hijo José a que se uniera al resto de sus hermanos, era para que formaran un equipo glorioso para poder manifestar un diseño de Jacob en la tierra. Cuando Dios te envió a formar tu familia, cuando Dios te envió a levantar esa empresa, cuando Dios te envió a congregarte en un lugar, no era para que estuvieras continuamente manifestando rivalidades o sintiéndote menospreciado, sintiéndote menos, sino que era puntualmente para que Dios pudiera cumplir su sueño en tu equipo. Tu familia es tu equipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que a veces cuesta tanto ver tu familia como un equipo? Porque a veces pareciera que eres el único que está tirando para adelante mientras todo el resto tira para atrás. Pero aún así Dios dejó establecido que debíamos ser uno solo. Una congregación tiene que ser un equipo apostólico que está comisionado para traer el reino a la tierra, para que la tierra conozca que hay un Dios verdadero. Eso es una congregación, un equipo. No se trata de que hay un hombre o una mujer arriba y el resto mira nada más y espera que traigan invitados a ver qué me dice el Señor. No, somos un equipo que debe trabajar corporativamente para el avance de algo, y ese algo tiene que ver con un sueño de Dios sobre nuestros territorios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo pasa en tu familia, esa persona que tenías al lado, que hoy capaz que estás medio arrepentido, no, como sea tu historia, la verdad que Dios jamás va a estar de acuerdo en ese arrepentimiento que podés sentir, porque Dios dice, vos lo elegiste, y si vos lo elegiste o vos la elegiste, tenés que empezar a ver ese matrimonio, esa familia como parte de un equipo que puede alcanzar grandes victorias. La palabra nos enseña que una casa dividida contra sí misma no prevalece. En todo hogar que hay divisiones, en todo hogar que se crean estas manipulaciones, madres que manipulan a los hijos acerca del papá, papás que manipulan a los hijos acerca de la mamá, eso es una familia que está pronto a hundirse. Nosotros establecemos un equipo ministerial que está compuesto por hombre, por mujer, que está compuesto por un matrimonio, que está compuesto por hijos. Cuando nosotros comenzamos a ver nuestra familia, más que nada, más que algo, bueno, si funciona, funciona, y si no, bueno, qué sé yo, que haga lo que Dios quiera, me buscaré otro, No, no es así, sino que tiene que ver con una comisión que Dios ha determinado para hacer un propósito. Tu familia es el medio por el cual Dios te va a llevar a alcanzar el propósito eterno que manifestó sobre ti desde antes de la fundación del mundo. No va a ser de otra manera. Dice la palabra que José fue a ese lugar, dice
y él andaba solo en ese lugar. Dice, lo halló un hombre andando él errante. ¿Por qué? Porque mientras José estaba en la búsqueda de su equipo, ¿sí?, comenzó a andar errante. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para estar solos. Muchas veces por distintas situaciones te podés empezar a quedar en la casa, te podés empezar a dejar de congregar. No, que hoy no tengo ganas, no, que hoy hace mucho frío, ay, que hoy justo vino la Juanita, ay, que no, que me pasó esto, no, que... Y eso que te vas quedando, te va a hacer vivir en una temporada de soledad. Y todo espíritu de soledad, toda nube de soledad que se posa sobre tu vida, que se posa sobre tu casa, te va a llevar a un tiempo de andar errante. Y una persona que anda errante anda de error tras error, anda extraviado, su vida no tiene sentido, su vida no sabe para qué está, no sabe para qué sirve, y que nadie me entiende, que nadie me escucha, que nadie me viene a ver, en fin, como sea. José dice que en eso que estaba buscando a su equipo, que estaba en la búsqueda de ese complemento que sabía que Dios le iba a traer, lamentablemente terminó errando al blanco, errando en el camino, ¿sí?, por ese campo. Aunque estaba en medio del campo, aunque estaba pisando la tierra de Siquem, no lo podía ver, no lo podía identificar porque no tenía el equipo. Entonces esto me traía muchas personas que a veces sacrifican tantas cosas familiares, tantas situaciones familiares, de salidas, de encuentro, de juegos familiares, las sacrifican. ¿Por qué? Porque están errantes ahí, afanados en un propósito que muchas veces se llama dinero, que muchas veces se llama reconocimiento o metas que no son puestas por Dios, y te hace perder el blanco que es tu familia. Imagínate, este hombre estaba caminando por Siquem, estaba pisando la herencia, estaba caminando por su campo, pero él no se daba cuenta. ¿Y por qué no se daba cuenta? Porque estaba solo. Ningún hombre, ninguna mujer fuimos diseñados para vivir solos. ¿Saben quién es el espíritu que te aísla? El espíritu que te dice, ay, no te metas con nadie, habla lo justo y lo necesario, habla con este, pero con el resto nada. ¿Sabes cómo se llama ese espíritu? Es el espíritu de Jezabel, que quiere establecer un rechazo continuo sobre tu vida para traer infertilidad y que nada de lo que hagas sea productivo. Amén. Entonces este José comenzó a andar errante por el campo, ¿sí?, y le preguntó a un hombre. Yo digo, Dios mirando a José, mirando, este ya se perdió. Mirá, pero capaz que José clamaba, ay, Señor, ¿cuándo me vas a escuchar? Ay, Señor, ¿hasta cuándo no voy a ver la herencia? Ay, Señor, y dice, pero si estás ahí, estás pisando la tierra, estás más cerca de lo que crees. Y yo creo que acá muchos de nosotros estamos muy cerca de lo que Dios nos ha prometido, pero por causa de la independencia de Dios, por causa de la independencia del cuerpo, el vivir alejado. Ay, no, pero si yo voy, pero si yo me congrego, pero si yo pertenezco acá, sí, pero aún así tenemos una vida independiente, tomamos decisiones por nosotros mismos. Y no te digo con esto que tenés que preguntarme todos los días de qué color te compras los zapatos, sino que hablo de una dependencia de Dios, una dependencia de la casa, que yo entiendo que necesito ser nutrido, ¿sí?, de parte de Dios por mi autoridad espiritual. Entonces este José se estaba manejando solo, andaba errante por ahí, y aunque estaba pisando la herencia, lamentablemente no lo podía ver. Y hoy te aseguro que aquí hay personas que han estado siendo bloqueadas en su vista espiritual, que se sienten vacías, que sienten que no pueden avanzar, y aun cuando están cerca de la tierra no lo pueden ver por causa de que hay un espíritu de independencia que se ha establecido en los corazones de los hombres y de las mujeres, y que muchas veces no podemos identificar, no podemos detectar con facilidad. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña a ser independientes, la vida nos enseña a que tenemos que vivir con nuestras fuerzas, y cuando ya no podamos más con nuestras fuerzas, quizás ahí pedir ayuda, cuando la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario, que lo primero que yo tengo que hacer es buscar a Dios, clamar a Dios, ¿sí?, buscar en Él la respuesta, y luego quizás ir al médico, y luego quizás consultar a un abogado o hacer otro tipo de cosas, pero lo primero es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este hombre estaba solo en ese lugar y le preguntó apareció un hombre, Dios le envió a una persona diciéndole, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? La palabra buscar es afanar. Y quizás lo que hoy Dios nos está preguntando, hey, ¿qué te tiene tan afanado? ¿Qué te tiene tan preocupado? ¿Qué te está sacando de tu vida de congregarte?
por decirlo de una manera. Y vos podés decir, ay, pero si eso, los religiosos se congregan. No saben quién se congregan todos los días. La gente que tiene hambre y sed del Espíritu, hambre y sed de oír una palabra fresca de parte del Señor. Y vos me decís, ay, pero yo busco a Dios en mi casa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que pasa cuando yo oro a Dios sola en mi casa, en la intimidad con Dios, que Dios me ministra y es tremendo. Pero no es lo mismo lo que pasa en este lugar cuando todos nos ponemos unánimes en un espíritu para adorar, para buscar el nombre del Señor y la gloria de Dios se manifiesta. Necesitamos la corporatividad. La sociedad nos enseña a vivir aislado, no confiar en nadie. Pero Dios nos sigue enseñando en el trabajo en equipo, el trabajo de reino. El reino es corporativo, el reino no es independiente. Y cuando este hombre se le cruza en el camino a José, le pregunta: hey, ¿qué buscas, José? ¿Qué te tiene tan afanado que te desviaste del propósito? Tuviste una asignación. La asignación era ir a Siquem a buscar a tus hermanos. ¿Y qué haces ahora errando? ¿Qué haces dando vuelta? Yo no me imaginaba a José dando vuelta en círculos, como muchas veces nosotros caemos en los ciclos de Satanás y comenzamos a dar vuelta en círculos en situaciones que ya vivimos antes y las volvemos a vivir y las volvemos a vivir y hasta sabemos cómo terminan. Hasta no sabemos los protagonistas de la historia, no sabemos cómo empieza, cómo termina, todos los ciclos se van. No, y ahora seguro pasa esto. Y bueno, y si sabes que es así, determínate a romper ese ciclo. Pero este hombre estaba errante, dando vuelta, y este hombre que se le apareció le dice: ¿qué buscas, José? ¿Sí? ¿Qué es lo que te tiene tan afanado? Y yo te pregunto hoy, en esta noche, de parte del Señor, ¿qué estás buscando? Quizás algunos desesperados para que Dios se manifieste económicamente, desesperados para que, ay, ¿cuándo viene mi ministerio? Ay, ¿cuándo? O otro, no sé, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que te tiene tan afanado? ¿Qué es lo que te está sacando del blanco? ¿Qué es lo que te ha logrado sacar del propósito de Dios? ¿Qué es lo que te robó tu identidad como hijo? Que cambiaste tu primogenitura, que cambiaste tu herencia de Dios, que cambiaste ese placer de estar en la presencia de Dios todos los días. Lo cambiaste quizás por un plato de lentejas, lo cambiaste quizás por una comodidad, lo cambiaste porque fuiste y te endeudaste mucho y ahora tenés que trabajar mucho para pagar esas deudas. Entonces eso es preferible, pero ahora estás disfrutando quizás una buena televisión o estás disfrutando otras cosas, pero ¿a causa de qué? ¿Cuál es el costo de eso? Entonces este hombre le dijo a José: ¿qué buscas, José? Yo te digo de parte del Señor, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que te tiene tan afanado? ¿Qué es lo que es más importante para ti que Dios? ¿A quién pusiste en primer lugar? ¿En qué momento te perdiste de lo que Dios te había mandado a hacer? ¿En qué momento comenzaste a andar errante? ¿Comenzaste quizás a dar vuelta en círculos y a vivir lo mismo una y otra vez? ¿En qué momento te perdiste de la asignación que Dios te mandó? ¿En qué momento dejaste de ver a Cristo en tus asuntos? ¿En qué momento te desanimaste? ¿Por qué? Porque cuando andamos errantes y comenzamos a pasar muchas veces por el mismo lugar, nos desanimamos. Nos ponemos mal. Ay, no, que ya Dios no me habla. No, que Dios ya no me escucha. Y empezamos a cuestionar y empezamos a mirar para afuera. Mucha gente en medio de la crisis, en medio de los ciclos, prefiere irse a Egipto, prefiere irse al mundo o cambiar de congregación y vivir el mismo ciclo en otra congregación, antes que reconocer que el problema es que se afanaron por algo que no era Cristo. Entonces, José le respondió a este hombre: estoy buscando a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Y el hombre le dijo: hey, pero tus hermanos no están acá. Tus hermanos tenían una asignación que era quedarse en Siquem, que era el lugar de la herencia, pero ellos se fueron a otro lugar llamado Dotán. Y Dotán era un lugar que significa ley, que significa religiosidad. O sea, ¿cómo es posible que cuando nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios o la asignación, porque es un mandato de ir y tomar nuestra herencia, lo que Él determinó para nosotros, cómo es posible que en nuestra mente humana sea más fácil, en vez de correr tras nuestra herencia, irnos tras Dotán, irnos tras la religiosidad? Y muchas personas caen en este cautiverio, por decirlo así, en este estupor que de alguna manera nos hace perder el blanco. Dice que este hombre le dijo: tus hermanos ya se han ido de aquí. Los hermanos de José tenían que permanecer en el campo, estableciendo la herencia y luchando, esforzándose para que el propósito de Dios se cumpliera en ellos. Pero ¿qué pasó? Ya se habían ido de ese lugar, se habían ido a la religiosidad. ¿Saben cuán fácil es de caer de un momento de poder tener una relación íntima con Dios, de tener una relación religiosa con Dios?
¿Saben cuán fina es esa línea que nos hace pasar de personas que realmente son íntegras con Dios, son íntimas de Dios, son apasionadas por Dios, a pasar a ser personas religiosas? A vivir en una religiosidad y disfrutar una rutina religiosa, disfrutar y conformarse con que hoy me congregué, hoy fui a la reunión, leí un par de versículos en la Biblia para que después no digan que no leo. ¿Saben cuán fino es esa línea que nosotros pasamos de un lado a otro, de salir de una pasión por Dios, de una relación real, porque yo le hablo a Dios y Dios me responde, y pasar a una relación efímera, a una relación como que Dios está acá y yo oro y le oro al viento y mis oraciones no son nada, no siento nada y me quedo con esa sensación de que bueno, ¿será que Dios no está? ¿Será que Dios ya no me escucha? Y como todavía sigo teniendo el don, como todavía profetizo de vez en cuando, todavía puedo orar por alguien y se sana, entonces bueno, ¿qué me preocupo tanto de mantener la relación íntegra con Dios? Y mucha gente está prefiriendo irse a Dotán de quedarse trabajando en Siquem en su herencia. ¿Saben lo que significa Siquem también? Aparte de porción, significa hombro. Y yo entiendo que para alcanzar la herencia yo tengo que poner el hombro, yo tengo que trabajar, yo me tengo que esforzar. Y mucha gente prefiere simplemente irse a Dotán, que es el lugar de la ley. Bueno, pero yo cumplí, yo hice esto. La palabra dice que hay que congregarse, me congrego. La palabra dice, y cumplo todo lo justo. Pero no hay un enamoramiento dentro del corazón por Dios. ¿Dónde está la pasión que tuviste quizás los primeros días por Dios? ¿Dónde está ese enamoramiento, esas ganas de buscarle, esas ganas de estar en su casa, esas ganas de orar, eso que te traía a este lugar? Muchas veces acá este lugar se transforma en un club social. La gente se va atrás, se toma el cafecito, se charla, y vos cómo andás, y vos, y que todo bien. Mientras acá se está adorando y se está ministrando el Señor hace rato. Entonces, ¿en qué hemos cambiado? ¿Cuáles fueron los afanes? ¿Cuáles fueron lo que nos llevó a establecer esas charlas? ¿Sí? Como que esto no es un club. Si yo acá quiero charlar con alguien y quiero saber cómo está la persona, le pediré su número de teléfono y hablaré después. ¿Sí? A no ser que alguien me llame y me mande a ministrar, me mande a orar. Bueno, es diferente, pero no haciendo vida social allá afuera. En medio de la predicación es fácil pararse, bueno, me voy al baño, ay, tengo hambre, un panchito. Eso lo entiendo para los nenes chiquitos, que quizás se vinieron del colegio y no alcanzaron a merendar, como mis hijos que muchas veces se vienen de inglés a la reunión. Pero ¿y los grandes? Es tan fácil. Yo no digo que esté mal, que te compré el pancho, capaz que tuviste hambre, está bien. Pero voy a esto, a valorar lo que nosotros podemos edificar en Dios, a valorar nuestra relación con Dios. Y si yo digo que este lugar es mi casa, tiene que ser en primer lugar mi casa de oración, no mi casa de relación entre los hermanos. Yo tengo el final de la reunión para ponerme a charlar, para preguntar, ¿cómo andás? ¿Te había dejado de ver? ¿Todo bien? O no sé, en algún otro momento. Pero la casa del Señor es para establecer una relación íntima como cuerpo de Cristo, ¿sí? Donde Dios es el Rey Supremo de todas las cosas, no nosotros. Entonces, mucha distracción y lo que yo veo es que hoy el Señor me mostraba, es un hilo tan fino que no nos podemos pasar, no nos damos ni cuenta cuando pasamos a la religiosidad o cuando permanecemos en una relación ferviente de amor, de pasión, de comunión con Dios. Entonces, lamentablemente los hermanos de José se habían ido a la religiosidad. ¿Y saben lo que hizo José cuando se enteró? Dijo, ay, mis hermanos no están acá, ellos tendrían que estar en la herencia. Yo me imagino a José diciendo, yo sabía que estos eran así, toda la vida fueron así, yo los vi pecando, yo los vi haciendo esto. ¿Y saben qué hizo José? Se fue detrás de ellos. Entonces, esto trae preocupación a mi corazón, porque muchas veces nos podemos llenar la boca hablando de gente religiosa. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra intimidad? Siendo sinceros, saquemos caretas, saquemos un montón de espiritualidades y que usa la manga larga, la manga corta o lo que sea. Saquemos el don un poquito de nosotros. ¿Y cómo está nuestro corazón hacia Dios? ¿Cómo está ese clamor ferviente que tiene que ser por su presencia? ¿Cómo está hacia Él? ¿Cómo está nuestra vida y no te hablo de nuestra vida de oración, porque hay gente que ora mucho y son oraciones religiosas. Son oraciones, Señor, manda juicio sobre ese hermano que no ha venido. Y Dios dice, ¿qué? Entonces,
No te hablo de una vida de oración, de muchas horas de oración, sino que hablo de intimidad con Dios. ¿Hace cuánto que no te sentás con tus hijos y le compartís una palabra del Señor, algo que Dios te habló, te marcó? Hey, esto es lo que Dios me está hablando. Eso es pasión por Dios. Cuando alguien no tiene pasión por Dios, se le nota en la cara, porque su vida es light. Su vida es dormir y comer, dormir y comer, dormir y comer, trabajar, dormir y comer, trabajar, y no hay nada más. No, que tengo sueño. Ay, no, que tengo hambre. Y que está acá y ya está pensando en el sueño, está pensando en el hambre. ¿Por qué? Porque está afanado. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, no importa. Dice que el hombre les dijo: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir de sus hermanos, vamos a Dotán, ¿sí? Dotán era el lugar de la ley, el lugar de la costumbre. Ellos se habían ido a la costumbre, ¿sí? Y qué pena es venir a las reuniones por costumbre. Qué pena cerrar los ojos y levantar las manos y cantar una canción por costumbre. Cuando eso está en nosotros, estamos a las puertas de entrar a la religiosidad. Pero dice que cuando José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán, los encontró en ese lugar. Yo imagino a este José que nunca había dicho, quizás yo nunca, no soy como esos religiosos, no, porque yo tengo acá un espíritu profético, apostólico. ¿Y de qué te sirve saber tanto de lo profético y tanto de lo apostólico si tu espíritu dentro tuyo está seco? Si en tu espíritu no hay amor, no hay pasión, y no te digo ni por las almas, ni por Dios, de pasión por estar en su presencia, pasión por derramar tu corazón delante de Él. Dice que José terminó yéndose también a Dotán, pero cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, dice que conspiraron contra él para matarle, porque vieron la oportunidad de destruir a José. Cuando José estaba cerca de su papá, sus hermanos no lo podían tocar. Pero una vez que se salió de su cobertura, una vez que se salió de su lugar de asignación, que era Siquem, el lugar de la herencia, y se fue a Dotán y traspasó esa línea y se convirtió también en otro religioso más, que aunque tenía el manto y el manto le brillaba mucho y el manto lo hacía diferente al resto, pero aún así se fue a Dotán, se fue a la religiosidad. Dice que los hermanos lo vieron de lejos y empezaron a conspirar contra él, empezaron a murmurar contra él. Vamos y matémosle, dijeron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos gente religiosa, todo el rencor, toda la amargura, todo el fracaso, toda la frustración que cargamos de por vida se comienza a manifestar a través de la boca, se comienza a manifestar a través de los pensamientos. Cuando yo soy una persona religiosa, yo con la misma boca que le digo a Dios, ay Dios te amo, luego estoy maldiciendo a mi hermano, estoy criticando, estoy murmurando, estoy cuestionando cosas. ¿Por qué? Porque estoy en la religiosidad, porque hace rato dejé de honrar la casa de Dios, dejé de honrar, de valorar mi asignación, porque ya la siento. Quizás los hermanos de José dijeron, hoy mira dónde nos mandaron a Siquem. Sí, es tu porción, es tu herencia. Quizás en un tiempo más Dios te iba a ensanchar esa porción si la encontraste poco, pero si en lo poco no eres fiel, Dios jamás te va a poner en lo mucho. Entonces toda la frustración que ellos cargaban de todos los años viviendo con ese soñador, de todos los años viviendo con ese hombre que quizás les hacía recordar sus fracasos, dice que comenzaron a planificar y a maquinar el mal contra José. Y dice que empezaron a decir antes de que él llegara, y eso me impresionó, antes de que él llegara. Y el Señor me traía a memoria algo que me dijo hace unos días: personas que mientras están durmiendo, están a punto de dormirse, ya están maquinando cómo van a destruir al otro mañana. Pero mañana este me va a escuchar, una vez que venga le voy a decir esto, le voy a decir devuélveme la plata, ¿qué te crees sinvergüenza? Le voy a decir por qué me hiciste esto, por qué. Y están maquinando, gente que no puede dormir tranquila, gente que no puede conciliar el sueño, gente que ni siquiera termina de orar, se va a acostar y ya está maquinando cómo se va a defender, cómo va a soltar ese veneno que está en el corazón para destruir al otro. Eso es lo que hacían los hermanos de José. Lo vieron de lejos y empezaron a maquinar en su corazón. Dice que antes de que él llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. No planificaban destruirlo, no planificaban hacerle una broma, planificaban matarlo. Y dice que se dijeron el uno al otro, acá viene el soñador, ahora pues vengan y matémosle. Eso es lo que hoy lamentablemente está escondido en el corazón de muchas personas. Gente que tiene ganas de matar a otra, y vos decís, no, pero acá no hay ningún homicida. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida. Todo aquel que tiene bronca en su corazón con otra persona y que no ha arreglado ese asunto es un homicida. Todo aquel que no perdona. Tú me dices, ay, pero que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Y lo que te hizo, hay un precio alto que Jesús pagó, que ningún pecado puede tapar, y es el precio de la sangre de Cristo. Y no me importa qué fue lo que te hicieron, pero el precio de la sangre de Cristo puede redimir incluso ese pecado. Entonces, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, ningún homicida, ninguna persona que esté odiando a alguien. ¿Cómo es que nosotros, siendo hijos de Dios, predicando el reino, todo bien con Dios, pero a este no lo aguanto? Todo bien con Dios, aleluya, ay no, que Dios me ministró, que vi unos ángeles, que vi acá y que hay, y ya llegó este. Y te causa un cambio de ánimo en el corazón. ¿Saben cómo se llama eso? Religiosidad. Religiosidad. Porque no puedes, el apóstol Santiago decía, de la misma boca que te sale agua dulce, no te puede salir agua amarga. Entonces, de alguna manera Dios muchas veces se tiene que tragar eso. O sea, por un lado, ay Dios, te amo, que sos lo más importante para mí. Y todo bien hasta que vino este. Y ya se te agarró algo en la panza, se te hizo como un... Y te cambió el rostro, te cambió el ánimo, te cambió todo. ¿Saben cómo se llama eso? Religiosidad. Se llama falta de perdón. La falta de perdón dentro de los cristianos es religiosidad. ¿Por qué? Porque en este lugar no hay ningún cristiano que no sepa que la falta de perdón es un pecado. Y si vos no lo sabías, hoy te lo anuncio. Cuando vos no perdonás, el perdón de Dios tampoco te alcanza. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, lo que no sabemos de memoria, perdona nuestros pecados, así como yo perdono los pecados del otro. O sea, que si yo no perdono los pecados del otro, mis pecados tampoco se perdonan. Si no lo sabías, recibe revelación en esta noche. Y si lo sabías y todavía guardabas raíces de amargura que te hacían un homicida delante de Dios, es tiempo de comenzar a arrancar esas raíces. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces los hermanos decían, ahora pues vengan y matémosle. Y empezaron a planificar, empezaron a decir, echémosle en una cisterna y vamos a decir, alguna mala bestia se lo devoró. Empezaron a planificar cómo matar a su hermano. ¿Saben qué triste es para Dios? Muchas veces tener que escuchar a un grupo de sus hijos cómo están planificando matar a otro de sus hijos. ¿Cómo? A través de los chismes, a través de las críticas, a través de esto, de lo otro. Ay, no, que el ruido. Ay, no, que esto, que acá, que... ¿Saben cómo se siente el corazón de Dios? Yo no sé cuántos, la mayoría acá tenemos hijos. ¿Cómo te sentís cuando tus hijos se pelean? Y vos decís, bueno, basta, no se peleen. Si hay mamá para todos, hay papá para todos. O a veces se pelean por una fruta. Y hay fruta, pero no, yo quería esta, no, yo quería la otra. Cuando son chiquitos, ¿no? Y cómo esas cosas te sacan. Yo imaginaba el corazón de Dios, cómo Él se sentirá cuando escucha a un grupo de sus hijos maquinando en contra de otro de sus hijos. Porque esto no pasa entre gente de afuera, pasa en gente de acá, no digo de acá de la congregación, pero gente que de alguna manera tiene algunos conceptos cristianos, que sabe del perdonar, que sabe de la raíz de amargura. Dice, ellos planificaban, lo echamos en una cisterna y después le vamos a decir al papá que se lo comió una bestia y se lo comió. O sea, tenían todo arreglado. Maquinar cosas, eso es maquinar. En esa cisterna, en realidad, en la traducción es una fosa, una cárcel, un sepulcro. Cada vez que yo estoy murmurando de alguien, yo estoy poniendo a alguien en una cisterna sin agua. Cada vez que yo levanto un falso testimonio sobre una persona, cada vez que yo juzgo a una persona sin conocerla, yo estoy lanzándola a una cisterna, estoy atándola más todavía. Si estaba la persona ahí, más o menos la termino de hundir, la termino de meter en el foso. Entonces, eso es lo que ellos estaban maquinando a través de la murmuración, a través de la crítica, a través del chisme. Entonces, le vamos a decir... Vamos a ver entonces qué va a hacer de sus sueños. Eso es lo que a ellos los sacaba. Le tenían envidia a José. Pero vuelvo a decir, vos podés decirme, ay no, a mí también la gente me tiene envidia. ¿Y cuántas veces vos también sentiste celos de otros? Porque eran más exitosos, porque les iba bien, porque las cosas parece que les salían más rápido que a ti, que parece que tenían, no sé, un celular directo con Dios porque les responde enseguida y a mí no me responde ni aunque ayune 40 días. Entonces, ¿cuántas veces quizás nos sentimos de esa manera? Pero yo ya te dije cuál era la diferencia entre José y sus hermanos. La diferencia era que José estaba pegado a su papá.
Él buscaba a su papá, tenía una relación íntima con su papá, jugaba con su papá le enseñaba las cosas y él estaba ahí obediente, atento a lo que su papá quería y logró ganarse el corazón de su papá. Y todos nosotros tenemos el mismo derecho, el mismo acceso de entrar al trono de la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Si vos hoy te sentís rechazado por Dios, si vos hoy te sentís rechazado por quien sea, estás a la misma distancia que cualquier persona de entrar por esa puerta que se abrió a través de la cruz del Calvario, que nos da acceso a la vida eterna, nos da acceso a la sangre de Cristo para volver a establecernos con nuestra identidad de hijos de Dios. Entonces, José había trabajado en una relación con su papá. En cambio, el resto de los hijos no. Era simplemente, bueno, ahora voy. Y murmuraban del papá. Ya nos mandó a nosotros. Hace una semana atrás estuvo un profeta acá y empezó a hablar de paternidad. Y quedó revuelo acá. Quedó como, ¿qué onda ahora? Y todos, mamá, papá. ¿Saben qué? Quizás hablo por mi esposo. Y hablo también por mí, por supuesto. Yo no pido que nadie me diga ni mamá, ni mamita, ni nada por el estilo. ¿Saben lo que uno pide y lo que uno demanda? Es respeto. Pero respeto no solamente en el trato, que obviamente tiene que estar, sino que que tiene que ser recíproco en cuanto al trato. O sea, que si yo te digo, mirá, yo te aconsejo que hagas tal cosa, que lo hagas. O sea, que seas obediente. O sea, el tema de mamá y papá, la verdad que a mí no es que me importe mucho. ¿Por qué? Porque muchos me han dicho mamá y después así el cuchillo que me tuve que sacar de la espalda. Dije, mamita mía. Entonces, como que esas cosas como que ya no hacen nada en mi corazón, ¿sí? Pero sí el resto de las cosas, el ser obedientes, el estar comprometidos, el entender que esto no es algo nuestro, sino que es de todos nosotros. Entonces, esa era la diferencia que José tenía con el resto de sus hermanos, ¿sí? Eso era lo que al resto de los hermanos los incomodaba. ¿Por qué José es así? Y quizás vos sentís, en este lugar hacen acepción de personas. No hacen acepción de personas, porque hay gente que tiene más facilidad de establecer relación que otra. Y otra se le tendrá que revelar. Y algún día se le irá a revelar. Y esperemos que se le revele. Pero si no, yo voy a esto. O sea que para todos se nos dio el mismo acceso. Todos tenemos la misma capacidad, el mismo beneficio o el mismo derecho de entrar por esa puerta. Entonces, esta gente la verdad que estaba maquinando contra José. Y cuando Rubén, que era el hijo mayor, dice que oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre echándolo en esta cisterna. O sea, perdón, no derramemos sangre inocente, dice. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, le dice a sus hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él entendía que lo que iban a hacer sus hermanos era un pecado gravísimo. Y yo me lo imagino a este Rubén, era el hijo mayor, y lo miraba quizá al padre con otros ojos. No, mirá, el viejo ya está viejo, y sabemos que José es el preferido, y si le pasa algo a José, capaz que el viejo se nos va. Entonces dice, no, mejor, miren chicos, vamos a hacer algo, no lo matemos. O sea, lo metemos en la cisterna, lo dejamos ahí, lo castigamos, nos reímos de él, pero no lo matamos. O sea, ¿les parece buena la reacción de Rubén, que supuestamente era el hijo mayor de la casa, el más maduro, ¿sí? El que debía dar el ejemplo? Quizás yo me lo imagino a Rubén siendo arrastrados por la religiosidad de su hermano. Y quizás muchas veces te has sentido con ganas de ir y decir, no, yo no quiero que hablen mal de esta persona, no, yo no quiero. Pero como Rubén, no, pero te da cosa ponerte mal con la gente o que la gente se sienta mal contigo. ¿Saben cuánta gente peca porque no tiene el carácter necesario para decir, no me hables de estas cosas? En mi casa no se murmura, en mi casa no se critica. ¿Saben cuánta gente termina pecando y termina contaminando su casa porque no tienen el carácter necesario para pararse y decir, no, acá con chismes no, sino que después está en su oído, bueno, pero yo escuché nomás. Y después tenés unas ataduras emocionales terribles, después estás maquinando porque es la semilla que te entra igual. No, pero yo no opiné nada, yo me quedé callado. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter, si no es tu casa, te parás y te vas. Y si es tu casa, con mayor razón, guardar el ámbito de tu casa. ¿Cuánto te ha costado limpiar tu casa para que en una charla venga y te la ensucien con cualquier tipo de conversación? Entonces, yo me lo imagino a este Rubén de esa manera. Quería defender a José. Sabía que lo que estaban haciendo era mal. Y quizás vos te has sentido así muchas veces. Sabés que no está bien esa conversación, que no está bien esa charla, pero eres intimidado por el espíritu religioso.
Y si sabés que si vos decís, ay, no digo nada, ay, el chupamedia, claro, si vos sos el oreja. ¿Y qué preferís? ¿Terminar como cómplice de un derramamiento de sangre inocente o ser el oreja? Yo prefiero ser oreja, pero estar bien con Dios, ¿o no? Entonces dice que empezaron a planificar echarlo. Y el mismo Rubén, que era el hijo mayor y tenía autoridad sobre sus hermanos, y él dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. ¿Qué es lo que hizo Rubén? Le soltó una sentencia a su hermano José. Le dijo, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. O sea, que cuando nosotros murmuramos y criticamos, nuestras palabras no son inocentes. Nosotros podemos establecer una condena espiritual sobre ciertas personas. José, a través de esa palabra, de su autoridad, que era su hermano mayor, terminó siendo condenado en una cisterna donde no había agua. El agua dentro del evangelio no solamente tiene que ver con el arrepentimiento y el renuevo, sino que tiene que ver con semilla. En hebreo, la misma palabra que se usa para agua, se usa para semen. Entonces, lo que estaba diciéndole Rubén a José, la condena que le estaba soltando, que José fuera estéril por un periodo de tiempo hasta que estuviera en el desierto. Y si nosotros conocemos el resto de la historia, José fue vendido a los ismaelitas, pasó a un hombre llamado Potifar, lo persiguieron, lo insultaron, tuvo que huir de ese lugar, y toda su vida estuvo de condena en condena, estuvo de aflicción en aflicción, toda su vida fue infructífera. ¿Por qué? Porque había una condena que alguien mayor había soltado sobre él y era parte de su familia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchos de nosotros hoy estamos viviendo situaciones y procesos o ciclos de las tinieblas que no hemos podido salir. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento de nuestra vida nos soltó una condena de la cual no hemos podido romper por causa de que no hemos logrado perdonar. Entonces, Rubén le dijo, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis manos sobre él. Él lo quiso liberar, pero ¿a dónde lo mandó? A vivir en un lugar de aflicción, a vivir en un lugar del abismo. Y la gente que ha hecho la escuela entenderá que estas son regiones espirituales, que aunque yo en mi vida natural sea libre, yo tengo un lugar de mi vida que está cautivo. Que aunque yo en mi vida espiritual pueda tener movimiento, yo tengo un lugar en mi vida que está estancado, que quiere avanzar pero no puede. ¿Y cuántos de acá se han estado sintiendo de esa manera? Estancados, atados, que no pueden producir, que aunque tienen palabra de producción, que tienen palabra de recursos, tienen palabra de prosperidad, no pueden dar fruto, no pueden alumbrar la promesa. ¿Por qué? Porque están en una cisterna que no hay agua. Y donde no hay agua, no hay semilla, no hay simiente. Entonces nada puede fructificar. Y muchas veces nosotros vivimos en situaciones de esterilidad, en situaciones de que no avanzamos. No podemos entrar a la promesa que Dios nos ha establecido en todas las áreas. ¿Por qué? Porque tenemos áreas estériles, tenemos áreas improductivas, tenemos áreas cautivas por causa de que alguien nos soltó una condena, alguien te maldijo. Y creo que es más que una maldición. Ayer, mientras oraba, intercedía por alguien, el Señor me decía del problema de esta persona, que era falta de perdón. Que no era la aflicción que vivía, sino que era falta de perdón. Y ahí me empezó a desatar toda esta palabra de condena que me la venía hablando hace una semana atrás. Entonces yo entendía esto. Cuando yo no perdono, yo autorizo que la condena se siga cumpliendo en mi vida. Cuando yo no perdono a aquel que me dañó, cuando yo no perdono a aquel que se aprovechó de mí, cuando yo no perdono a aquella persona que yo le hice bien y él me hizo mal, con causa o sin causa, lo que estoy haciendo, estoy permitiendo que una condena legal, ¿sí? Que algo emitido por una autoridad de gente del Espíritu permita que yo esté presa, que yo esté cautiva en ciertas áreas y que nunca pueda salir adelante en la promesa de parte de Dios, aunque esté tan cerca de la promesa. La condena. José fue condenado a vivir
en esa cisterna. Después sus hermanos decidieron venderlos a los ismaelitas. Después pasó a su jefe Potifar, que al final la esposa del jefe lo quiso seducir. Tuvo que salir corriendo sin ropa, desnudo. Otra vez siendo humillado, viviendo situaciones extremas, siendo menospreciado, viviendo murmuraciones, calumnias. La mujer de Potifar dijo, ay, este hebreo se quería acostar conmigo. Y era mentira, la vieja se quería aprovechar del pibito joven. Entonces, ¿pero por qué le pasaba a José? ¿Porque era muy guapo? No sé, no dice la Biblia cómo era. Pero ¿saben por qué pasan estas cosas? Porque él tenía que cumplir una condena de calumnia, una condena de murmuración, una condena de falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque había una cuestión legal, espiritual, que todavía era vigente en la vida de José. Hasta que llegó el día que Dios le abrió la cárcel y lo sacaron de la cárcel. ¿Y cuál fue el proyecto de José? Yo no sé si todos ustedes conocen la historia. Ayuda, por favor. No, ahí estamos. Yo no sé si todos... Gracias, Julito. Yo no sé si todos conocen la historia de José. Pero José tenía 18 años cuando fue metido en la cisterna. Y recién a los 30 salió de otra cárcel. Porque el tipo entró al abismo, entró al Abadón y se empezó a pasear de prisión en prisión. ¿No te suena conocido eso? ¿No te suena tu propia vida? De entrar por una puerta a una cárcel porque alguien te hizo una mala jugada y terminar en otra cárcel y después otra y otra. O sea, como en distintas habitaciones del mismo hotel, pero nunca saliste de ahí. ¿Por qué? Porque hay una condena vigente, una cuestión legal, espiritual, que sigue vigente y que permite que estés arrestado hasta que llegó el día donde José fue levantado. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? Él tenía 18 años y recién a los 30 años Dios lo saca de la cárcel. 12 años tuvo que vivir de proceso. Está bien, vos podés decir, en esos 12 años Dios trató con el corazón de José, Dios le sacó lo soñador, José aprendió que no tenía que abrirse con cualquiera, ni sus sueños, sus proyectos, empezar a publicarlos por Facebook. Ay, me compré una nueva, no sé, ¿qué te puedes comprar? Una nueva computadora y lo publicas por todos lados. Y eso hace que la gente, o sea, ¿cuál es la necesidad de publicar todo lo que Dios te da? ¿Saben quién hace eso? La gente que tiene problemas de identidad terribles. Que necesita que vean que soy exitoso, que vean que me fue. Una vez vi a alguien que le habían subido el sueldo y publicó o sea, ¿cuál es la necesidad de aceptación? Necesidad que la gente ya no me rechace, que la gente me quiera por lo menos por lo que tengo. ¿Saben cómo se llama eso? Problema de identidad. Gente que no sabe ser hijo de Dios. Gente que no ha asumido que cuando eres hijo de Dios necesitas publicar tu bendición. La voz se corre sola. Y la gente va a saber que eres un hombre íntegro, que eres una mujer íntegro, no por lo que publicas en el Facebook, sino por lo que tu testimonio de vida está impartiendo en medio de tu contexto donde vives. Entonces, lamentablemente, este José terminó preso en una cisterna donde no había agua y tuvo que esperar 12 años que Dios lo transformara. Yo me lo imagino quizás en el último momento. ¿Saben qué? Cuando yo leí esta historia, estaba recién convertida y leí el libro de Génesis, yo me lo lloraba todo. Cuando terminó Génesis, en realidad el Génesis al principio nunca me gustó, pero esta parte sí me gustó, porque me sentía reidentificada con la vida de José. Cuando yo me convertí al Señor, nadie me quiso, porque era canuta, porque que ahora vas a la iglesia, que bla, bla. Y hablo de nadie, no hablo solamente de amistad, hablo de mi familia. ¿Sí? Yo iba a visitar a mi mamá y mis hermanos portazos, y ya llegó la loca esta, y que no sé qué. Hasta comida me negaron, estando embarazada. Y voy a esto, soy una persona que sabe lo que es ser rechazado. ¿Sabe lo que es vivir, partir de cero? Me convertí en Chile, donde la mujer, allá afuera, la mujer a hacer empanadas o ser completo, ¿no? A estar en el púlpito. Y de alguna manera siempre entendí que Dios tenía algo conmigo y no me quedé con ese rechazo. Me acuerdo cuando ungieron a mi esposo de pastor. ¿Ustedes creen que a mí me llamaron por lo menos, no sé, parate al lado por lo menos para la foto? Nada. ¿Por qué? Porque la mujer
cero a la izquierda. Y no es que, wow, eso me remarcó. Y tengo otras historias peores para contarte de rechazos, ¿sí? Pero no viene al caso, ¿no? Pero voy a esto. No nos podemos quedar toda la vida con el daño que te hicieron. No te podés quedar recordando toda la vida, ay, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, y que el vecino, es que mi esposo, que mis hijos. O sea, toda la vida, o sea, preferís vivir en la cisterna donde no hay agua en vez de salir de ese lugar y decir, ¿saben qué más? Perdono, voy a perdonar. Hay gente que tiene problemas de hechicería, que tiene problemas de enfermedades, que tiene problemas financieros. Y su problema no son las finanzas, no es la hechicería, su problema no es lo físico, sino que su problema es la falta de perdón que está en el corazón. O sea, ¿qué es tan difícil decir, bueno, lo perdono? Ah, pero me lo va a volver a hacer, porque ya lo conozco a este desgraciado, no ha cambiado nada. Sobre todo cuando vivís con él o con ella. Perdonar. De repente en cualquier pelea les saltás todo el historial. Y te acordás cuando... Y eso es perdonar. Entonces yo siento esto de parte de Dios. Que Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, ¿sí? Pero cuando yo no perdono, yo puedo tener una vida muy espiritual y que yo decreto, yo oro, yo ayuno y que bla, bla, bla y todo lo que sé. Pero si yo tengo una raíz de amargura en mi corazón, todo eso no sirve, porque sigo orando, decretando, ayunando y todo lo que haga desde mi cisterna en donde no hay agua. ¿Y qué pasa cuando termino de orar? Me sigo sintiendo frustrado porque veo que no pasó nada después de la oración. ¿Qué pasa cuando terminé el ayuno? Otra vez me siento frustrado porque no pasó nada por el ayuno. ¿Por qué? Porque hasta que yo no perdone de corazón, y de corazón digo, porque, ay no, yo ya perdoné, ya, hacete. Te puede hacer delante de mí, te puede hacer delante de tu familia, pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en la intimidad con Dios? ¿Qué es lo que a veces te impide acercarte a Dios? ¿No será una raíz de amargura que hay en tu corazón? La ofensa hace que tu cisterna esté seca. Hace que la esterilidad viva en tu vientre profético y por mucho que plantees, que regues, nada va a funcionar. La ofensa, todavía tenés eso ahí, tenés esa bronca, tenés eso acumulado. No, todo bien con vos, pero ahí nomás. Eso no es perdonar. ¿Qué hizo Jesús? Lo estaban crucificando, Él estaba en la cruz. ¿Y qué dijo Él? Ya me las van a pagar, desgraciado. Esperen que suba al trono y que estire mi mano, fuego del cielo va a caer. No, ¿qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando vos te pones en tu posición, mira, esto es así. Cuando yo no perdono, yo desciendo en un nivel espiritual y soy humana, natural. Bueno, así soy. Bueno, te lo tenía que decir porque lo tenía acá y me desahogué y te dije todo. Pero cuando yo me establezco en lugares celestiales, yo subo. Y cuando yo subo, yo no veo a la persona de la misma manera. Porque no veo al que me ofendió, sino veo por qué me ofendió. Y cuando veo por qué me ofendió, veo que está cargado de marcas de pecado, de marcas de ofensas, de marcas de rechazo. Entonces, como ya no lo miro desde abajo o a igual, sino que lo miro desde arriba, yo lo veo con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios siempre van a ser ojos de misericordia. Y yo te pregunto ahora, ¿cómo es tu mirada hacia el resto de las personas? ¿Cómo tratás a tus hijos cuando se equivocan? ¿Cómo tratás a tu esposa cuando no cocinó? Cuando se las mandó. A tu esposo cuando no sacó la basura. Ay, siempre te dije, si vos siempre igual. Entonces, ¿por qué? ¿Nunca te pasó que a veces te acercaste a tu esposo o a tu esposa y, ay, ¿cómo andás? Bueno. Y está esa distancia. Y bueno, están juntos, y después, bueno, se toman unos mates hasta que después, y otra vez, bueno, vienen a la iglesia de la mano, y así, bueno, ya me entendieron, ¿no? O sigo con el... Ya me entendieron. ¿Qué pasa con eso? Te acostumbraste a vivir con una raíz de amargura en medio de tu familia.
Entonces ya es normal decirse de todo. Ah, sí, después se le pasa a este. Déjalo. Ya es normal insultarse. Ya es normal el griterío, la pelea y todo. ¿Por qué? Porque ya hay una raíz de amargura. Entonces, como tenés esa raíz de amargura, el otro te dice, ay, no, pero yo no fui. Bueno, ¿y qué te crees? No, pero ¿qué? O sea, nadie se calla nada. ¿Por qué? Porque ya está inflada la vena. Entonces, ya no hay tolerancia. Tolerancia cero, como alguien decía por ahí. Eso pasa en los matrimonios. Y si eso pasa en los matrimonios, va a pasar en tus hijos. Los vas a ver discutir. ¡Ay, este me tiene cansado! ¿Qué pasó? Raíces de amargura, raíces de rechazo en los corazones, a veces de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de algún lado lo oyeron, de algún lado lo escucharon. Entonces, creo que hay un Dios que está apurado con nosotros. Anoche compartía con los intercesores y yo siento como que Dios nos está llevando a hacer un repaso. ¿Viste cuando volvés, en marzo, no, en abril, al primer día de clases, como fue ayer, esta semana, y la maestra dice, bueno chicos, vamos a repasar y te empieza a hablar todo un montón de cosas y digo, ¿qué? Sí, y después, sí, ya me acordé. Bueno, como que Dios está haciendo eso con nosotros, como que nos está llevando a los primeros rudimentos que nos enseñaron desde un principio, como por ejemplo, cuando Jesús nos decía, no juzgues y no seréis juzgados. No condenes y no seréis condenados. Perdonen y serán perdonados. ¿Qué pasó con eso tan básico? Con esas primeras cosas del Evangelio que alguien nos enseñó. A veces nos fuimos con toda una volada, lo profético, está re bueno, pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo encajo con esta verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis y no serás condenados. No condenéis y no serás condenados. Vos querés dejar de vivir una vida de condena. Si vos sentís que tu vida ha sido como que una cuestión que no se ha podido romper y que es más allá de una maldición, estás viviendo una condena espiritual. Quizás alguien te maldijo, quizás fue tu papá, fue tu mamá, quizás te rechazaron, quizás fue un ex marido, un novio, qué sé yo, cómo fue tu vida, o fueron todos esos juntos y estás viviendo una condena espiritual. La única forma para romper con esa condena es que perdones. Perdonar es liberar, ¿sí? La palabra dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Cuando yo me quejo, estoy siendo condenada por mi queja. Yo no sé si escuchaste gente que se quejaba, ay no, que todo mal, la plata nunca me alcanza, va y le descuentan algo del sueldo. ¿Por qué? Porque sus palabras le establecieron una condena y esa condena se aplicó. Entonces dice, el juez está delante de la puerta. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. A eso es lo que Dios nos tiene que llevar. A perdonar. Quizás te esperabas una palabra que te iba a revolucionar, una palabra que, el Señor me habló, ojalá te haya hablado el Señor, porque todos necesitamos escudriñar nuestro corazón y empezar a buscar esas raíces de amargura. ¿Saben que hay veces en que nos sentimos como que yo ya superé este asunto? Y cuando empezamos a meternos, no a recordar el asunto, sino cuando te metes en intimidad con Dios, es Dios quien saca a luz esas situaciones para sanarlas. No es nadie que te viene a acusar, ni que vos volvés al pasado, ni volvés a recordar cosas que ya están. Es Dios, a través de la intimidad, que te comienza a revelar que no perdonaste todavía, que todavía hay algo de amargura, que todavía hay algo de dolor, que todavía hay algo de muerte, de luto. El Señor hace un tiempo atrás me dio esta palabra y me mandó a hacer un acto profético de remisión. Y hoy me traía esta misma palabra. Zacarías 9:11 y dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. No menospreciemos el precio de la sangre de Jesús. Esa sangre que nos abrió la brecha para que nosotros fuéramos perdonados. Yo cancelo el poder de esa sangre cuando yo no perdono a otros. Quizás te sentiste solo, te sentiste rechazado, te sentiste que no te tomaban en cuenta, te sentiste que a todos los llamaron menos a vos. Nunca te preguntaste,
cómo se sintió Jesús antes de subir a esa cruz? ¿Nunca te preguntaste todo lo que Él padeció, aún sin merecerlo, para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese poder de alcanzar perdón? Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Yo he sacado tus presos de las cautividades. Cuando nosotros le permitimos a la sangre de Cristo obrar en el corazón, a través de soltar el perdón, de liberar perdón sobre otros, mis pecados son perdonados. Cuando yo no perdono, lamentablemente te tengo que decir que tus pecados, mis pecados, al no perdonar, tampoco son perdonados por Dios. Y yo puedo gritar que soy redimido, que soy lavado, comprado por la sangre de Cristo, pero si yo considero que mi ofensa, la ofensa que a mí me hicieron es mayor que la que yo le hice a Jesús, eso es orgullo. Y el orgullo es el principal aliado de la religiosidad. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. También os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza. Y yo siento que esto es la voz de Dios para nosotros. Vuelve a la fortaleza. ¿Quién es tu fortaleza? Tu fortaleza es tu lugar de refugio. ¿A quién has corrido últimamente cuando has estado mal, cuando has estado triste? ¿Quién ha sido tu fortaleza? ¿Quién ha sido tu refugio? El Señor hoy te dice, vuelve a tu fortaleza. Quiero volver a ser lo primero en tu vida. Quiero ser más grande que la ofensa que te hicieron. Quiero ser mayor que el dolor que padeciste. Quiero ser más importante de todos los que te deben. Quiero ser más importante que tus sueños. Yo siento un llamado desgarrador de parte del corazón de Dios que le dice a los hijos en esta noche, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Las cárceles así se abren, los demonios así se van. Cuando la sangre actúa, cuando yo le permito a Dios que su perdón me alcance. Urabushahato rumamaso, crando rumamamabacho, torrobosahama. Urubusheheto rumamaso, crando rimamasohe. Sotorobusha, cando rumamasehi. Señor, hay tantas familias con tantos temas que no se pueden tocar, con asuntos que no se pueden mencionar, porque si no se arma. O se arma en llanto, o se arma en pleito, o en divorcio. Urubushahato rumamaso, crando rumamasehi. Volveos a la fortaleza. Sal de esa cisterna en donde no hay agua. Muchas veces Dios nos mete en una cisterna donde nos procesa, donde trata con nosotros. Pero esa cisterna siempre tiene agua. Pero cuando Satanás nos atormenta, es una cisterna vacía. Y quizás en estos días tendremos que determinar qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir ocultando eso que sentimos? ¿O nos vamos a determinar y vamos a perdonar? ¿Vamos a seguir luchando con esa bronca, con esa ira y pidiéndole a Dios que te ayude a perdonar cuando sabes que es una decisión personal? Mucha gente afligida con dolores, enfermedades, gente que muere de cáncer, gente que muere de enfermedades gravísimas porque nunca quisieron perdonar. Gente que vive arruinada, que vive estéril, que nunca le alcanza el dinero porque todavía no son lo suficientemente valientes para levantarse, perdonar y pedir perdón.
Cuando el Espíritu Santo está sobre un hombre y sobre una mujer, te llevará a pedir perdón, aún cuando no tuviste nada que ver en el asunto. Pero cuando entiendes que es necesario para sanar heridas, eso es Cristo en la persona. Eso es Cristo en medio de su cuerpo. No es solamente manifestaciones y gritos y que la gente se sane o que, no sé, se profetice mucho. Es vivir una vida con un corazón íntegro delante de Dios. David decía en momentos de su intimidad: Señor, líbrame de los pecados, aún de esos que me son ocultos. Y yo te desafío en estos días, como tu autoridad espiritual, a que entres en tiempos de intimidad con Dios. No que te pongas a escarbar en tu pasado, sino que entres en tiempos de intimidad con Dios y que sea Él que te muestre aquellas cosas que todavía no sanas. Quizás tu falta de revelación, tu falta de entrega, de compromiso hacia la paternidad, hacia el matrimonio, hacia las finanzas, quizás tengan su origen en una raíz de amargura, en una falta de perdón, que te ha condenado a vivir una vida de esterilidad, una vida seca, una vida estéril. Y aún pisando la tierra que es tu herencia, puedes estar estéril. Espíritu Santo, hoy, más que tu sabiduría, más que tu profecía, más que tu unción, Señor, necesitamos tu corazón. Necesitamos volver a tu corazón, al corazón del Padre. Ahí donde podemos ser absorbidos por esas arterias de sangre que continuamente están pulsando poder, están pulsando vida, y que arrancan toda esterilidad del corazón, que arrancan toda aspereza del corazón. La frustración te lleva a no creer, y el no creer te frustra y te impide ver a Dios en el asunto. Pero hay buenas noticias, porque cuando Cristo padeció en esa cruz, el velo del templo se partió. Y eso significa que tú y yo tenemos libre acceso para entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Señor, hoy queremos volver a la fortaleza. Hoy queremos volver a ese lugar donde la humildad no es una opción, sino que es un estilo de vida. Hoy queremos volver a ese lugar donde la ofensa comienza a cerrarse, porque le permitimos a la sangre obrar y cauterizar, y el dolor ya no está más. Volver a ese lugar donde se establece el pacto de sangre, de la sangre de Jesús. Y la ofensa no te puede volver a tocar, porque ya estás preparado, porque estás cubierto por ese carácter tan especial que es el carácter de Cristo.